estaremos iniciando entonces el tema que nos corresponde en esta noche. Padre bueno, maravilloso Dios, Rey de toda gloria, te damos honra, gloria y alabanza a ti porque tú eres digno, Señor, porque tú eres maravilloso. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Dios, gracias por darnos la vida, la salud, la oportunidad de poder estar aquí, Señor, presentes para seguir estudiando. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des gracia, que nos des conocimiento y que podamos aprender de ti una vez más. Bendice cada vida que se conecte en esta hora, Dios, cada hermano, cada hermana que participa, derrama de tu bendición sobre sus vidas. Muchas gracias, eterno Salvador. Gloria y honra para ti. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, a todos los que se están conectando, Dios les bendiga una vez más, Dios les guarde. Estamos aquí reunidos a través de estos medios, pues para continuar con el estudio que estamos llevando adelante. Amén. Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada, mientras se terminan de conectar los demás hermanos. Estuvimos mirando entonces la semana anterior precisamente lo que está dispuesto a hacer el Señor, ¿no? Para ir a morir en la cruz. Dice entonces que está dispuesto a obedecer a Dios, por esto va a ir a la cruz, porque del Padre recibió el mandato de que pusiera su vida, y entonces dice que Él va a poner su vida precisamente porque le cree al Padre y como le cree le obedece. Entonces Él pone su vida para volverla a tomar, es decir, Él va a entregar su vida, va a quedar muerto y va a creer que el Padre le va a dar la vida otra vez. ¿Ok? Entonces encontramos que Jesús va a dar su vida y de esta manera se convierte en el Cordero que se sacrifica por toda la humanidad. Dijimos entonces que cuando Cristo fue crucificado, dijimos que se rasgó el velo de arriba a abajo. Esto daba señal de que es Dios, el Padre Dios, el que lo había rasgado de arriba hacia abajo. Y esto para dar acceso al lugar santísimo. Esa es la señal de que ya la separación, ¿recuerdan la hojita? Mire ya cómo está de feita. Da señal de que la separación de Dios terminó. O sea, que ya hay acceso, que ya hay entrada, que ya se puede acceder a Dios, ¿verdad? Leímos también en Hebreos 10, 12, de que ya se puede, tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Hay acceso porque se quitó la separación. Y que ya no hay condenación para el hombre porque Jesús pagó. Entonces, todo aquel que se acerca, se acobija, se acerca a eso que Jesús ya pagó, pues entonces no hay condenación. Vamos a continuar entonces en el día de hoy. Vamos a San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, verso 16. San Juan 3, 16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. ¿Para qué Dios amó tanto al mundo? ¿Para qué Dios amó tanto al mundo? Según nos dice allí en San Juan 3:16. ¿Para qué Dios amó tanto al mundo? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para que todo aquel que crea sea salvo. Mire que eso es interesante. ¿Qué ha venido pidiendo Dios desde el principio, desde el huerto? Desde Adán. Que le crean. Luego con Abraham, con Isaac, con todos, ¿qué está pidiendo? Que le crean. En toda la historia que vimos, está pidiendo que le crean. Y hoy en día sigue pidiendo lo mismo. Que le crean. Es lo que siempre ha estado pidiendo. Entonces, ¿para qué Dios amó tanto al mundo? Dice el texto. Para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda. ¿Para quiénes no hay separación? ¿Para quiénes no hay separación? Recuerde, el velo se rasgó de arriba a abajo. Eso es símbolo de que no hay separación.
¿Para quiénes no hay separación? Según el texto. Bien. ¿Para quiénes no hay separación? Para todos. O sea, para todos no hay separación, ¿cierto? No hay separación. ¿Cómo sabemos eso? Porque el velo del templo se rasgó, símbolo de que ya no hay separación, de que ya hay acceso al lugar santísimo, o sea, que ya se puede acceder. Entonces, ¿para quiénes no hay separación? Para todos ya no hay separación, pero el que cree es el que la disfruta, es el que disfruta el poder acercarse, ¿cierto? El que cree es el que puede acercarse. Ya no hay separación porque el velo se rasgó, o sea, podemos entrar. Pero ¿quiénes entran? ¿Quiénes se acercan? Solamente los que creen. Por eso dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga acceso. Entonces, el acceso quedó abierto para todos. Eso queda explicado cuando el velo se rasgó. No se rasgó el velo para unos cuantos. El velo se rasgó para que todos tengan acceso. Solo que los únicos que van a disfrutar ese acceso son los que creen que eso fue así. El que no hay separación, el que no cree que el sacrificio de Cristo abrió la puerta, nos dejó entrar, el que no cree eso, no lo disfruta, no entra, no va. Pero aquel que cree tiene acceso. Entonces, la separación quedó abierta, se quitó la separación, no hay separación para todos, pero solo la disfruta el que cree. ¿Qué cree de Jesús? ¿Qué es lo que tiene que creer de Jesús? ¿Qué sería lo que la persona tiene que creer de Jesús? Que él envió a su hijo. Que envió a su hijo, ¿cierto? O sea, la persona tiene que creer que Jesús es el Cordero. Que Jesús es el Cordero que muere en mi lugar. Debe creer que el único sacrificio que Dios puede aceptar es el del Cordero que Él envió, que es su Hijo. En el Antiguo Testamento era el Corderito. ¿Te acuerdas? El Corderito. El Corderito era el que moría por el pecado de la persona. Entonces tomaba su lugar. Pero ya aquí, Juan 3:16, nos deja ver que ese Cordero es el que mandó el Padre. Mandó a Jesús, el libertador, el salvador. Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Ese Cordero es el que muere por mí, es el que toma mi lugar, porque es el único sacrificio por el pecado que Dios acepta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que creer. Que hay que creer que Jesús es el Cordero que toma mi lugar y que Jesús es el único sacrificio que Dios acepta. Recuerde que estudiamos días pasados que mi sacrificio no los acepta Dios, porque Dios solamente acepta un sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo. Muy bien. Marcos capítulo 15, 39 al 46. Marcos 15, 39 al 46. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirándole de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Muy bien, entonces ahí vemos el momento en que ya Jesús ha entregado el Espíritu, ha muerto, entonces es bajado ya, lo bajan de la cruz y dice que entonces lo llevan a la
a la sepultura, ¿verdad? Lo llevan a la sepultura. Ya miramos entonces esa parte, pero antes quiero mirar Isaías 53:9. Isaías 53:9. Vamos a ver qué dice Isaías 53:9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ok, entonces vemos que se está cumpliendo lo que dice aquí la escritura, ¿cierto? Que iba a ser sepultado con los ricos, ¿cierto? Iba a ser sepultado con los ricos. Muy bien. Dice acá, ¿en qué día se encontraban? Dice que se encontraban en la víspera del día de reposo, ¿cierto? En Marcos 15, 42 al 47. Sí, la víspera del día de reposo. Ok, entonces estaban a la víspera del día de reposo, por eso en el día de reposo no se hacía nada. El día de reposo no se podía hacer nada, comenzaba a las 6 de la tarde del viernes y iba hasta las 6 de la tarde del sábado, entonces no se podía hacer nada. Entonces por eso urgía que los que estaban crucificados los bajaran de la cruz, porque no se podían dejar ahí tampoco colgando, entonces había que bajarlos rápido y alcanzar a sepultarlos. Entonces dice que como estaban cerca del día de reposo, ¿qué era lo que se hacía normalmente? Pues normalmente iban y revisaban en este caso iban y revisaban al crucificado, y si todavía estaba con vida, entonces para ayudarlos a morir rápido, como ellos estaban colgados en la cruz y con sus pies se podían de pronto apoyar un poco para poder respirar, porque en la cruz se iba descolgando el cuerpo y entonces se cerraba el pecho, y la persona, aparte de los dolores, lo que fuera, iba muriendo por asfixia, entonces era lento. Entonces, en vista de que no habían muerto, la orden que se da es que vayan y les golpeen los pies, las canillas, les rompan las piernas para que queden colgados de una vez y mueran rápido. Entonces fueron a los dos ladrones y estaban con vida, les rompieron las piernas para que se desgonzaran y se ahogaran rápido. Cuando fueron a Jesús, se encontraron con que Jesús todavía ya había muerto. Jesús ya estaba muerto. Entonces, ¿cómo así? De hecho, dice que Pilato se sorprendió porque Jesús ya estaba muerto. Entonces, ¿por qué se murió ¿por qué él sí estaba muerto y los otros no? ¿Por qué murió tan rápido? Entonces, él murió rápido, ¿verdad? Porque él entregó su vida. Recuerde que él dice que él entrega su vida. Dice, a mí ninguno me la quita, yo la entrego. Entonces, él cuando dice su última palabra, ya dice, consumado es, y entrega el espíritu, ¿cierto? Entonces, por eso él ya estaba muerto. San Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, entonces ¿quién le quitó la vida a Jesús? Nadie. Él la entregó. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús? Dice que la pidió José de Arimatea, ¿cierto? Un judío que era pudiente, y lo sepultaron en una tumba donde un sepulcro que no se había usado con nadie, ¿verdad? ¿Quién es este José de Arimatea? Bueno, en Mateo 27, 57 nos dice que era un discípulo de Jesús. Bien. Miremos algo interesante en la crucifixión. Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir,
y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien, esa es la ley que manda allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que pasaba con aquel que colgaban en un madero? ¿Cuándo lo debían colgar? ¿Cuándo lo debían colgar en un madero? ¿Cuándo? Dice que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. Ah, ok. Entonces, ¿cuándo debían colgarlo? Cuando ya estaba muerto. Debían colgarlo, dice el pasaje ahí en Deuteronomio 21, 22 y 23. ¿Cuándo lo colgaban? Si era un criminal, ¿cuándo lo colgaban? ¿Cuándo lo ponían en un madero? Dice ahí que lo ponían en un madero cuando ya estaba muerto, ¿cierto? Cuando ya alguien cometió un crimen y era un criminal, entonces decían, no, ese hay que matarlo porque definitivamente es culpable, hay que matarlo. Entonces lo mataban y luego lo colgaban en un madero, pero ya estando muerto. ¿Cómo hicieron con Jesús? A Jesús lo colgaron estando vivo. O sea que a Jesús lo colgaron para que muriera en el madero. Mire que el texto de Deuteronomio dice que si un criminal había hecho algo digno de muerte y lo hicieres morir, o sea, ya lo mataron, ahora lo cuelgan y lo exhiben en el madero, ¿cierto? Lo cuelgan en un madero, pero estando muerto. A Jesús lo colgaron para que muriera, o sea, lo colgaron vivo. Esto es para exhibirlo, o sea, para avergonzarlo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo debería permanecer el cuerpo en el madero? Dice que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. No se podía dejar que el cuerpo del muerto estuviera toda la noche, es decir, que cuando ya fuera a comenzar la noche, o sea, a las 6 de la tarde, tenían que bajarlo. O sea que no todo el día. Jesús, también a las 6 de la tarde ya lo habían bajado. O sea que Jesús cumplió la ley, incluso estando muerto. Incluso estando muerto, cumple esa ley. Dice que ya se acercaba la noche, se iniciaba el día de reposo. En ese día, ¿qué se podía hacer? Nada. El día de reposo no se hacía nada. Bien. De esta manera entonces Jesús está, al morir en la cruz, está abriendo la puerta, está quitando la separación, aquí tenemos la hojita, está quitando la separación con esa muerte, siendo el Cordero, está quitando la separación para que todos se puedan acercar. Miremos lo que dice Hebreos 9, 24 al 28. Hebreos 9, 24 al 28. ¿Qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio de él el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. ¿Qué más falta por hacer para que podamos vivir unidos por la eternidad con Dios? Tenemos el sacrificio de Cristo, que es lo que estamos viendo ahí en la cruz. ¿Qué falta por hacer
para que podamos estar unidos con Dios por la eternidad? ¿Qué falta hacer? Nada. No falta hacer nada, ¿cierto? O sea, para poder estar unidos con Dios en la eternidad, según Hebreos 9, 24 al 28, lo que había que hacer era el sacrificio, y ya se hizo. ¿Qué falta para que estemos unidos con Dios por la eternidad? Nada, porque el sacrificio ya se hizo. ¿Qué más está demandando Dios? Aparte del sacrificio en la cruz, ahora ¿qué más está demandando Dios? ¿Qué más toca hacer? Nada, ¿cierto? Porque ahí dice que ya no hay más sacrificio. En Hebreos, ahí donde estamos, Hebreos 9, 24 al 28. Ya no hay más sacrificios. Entonces, ¿qué más demanda Dios? Nada, porque el sacrificio que se demandaba ya estuvo. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer que ya se hizo, es lo único que hay que hacer, creer. ¿Qué precio nos queda por pagar? ¿Qué precio tenemos que pagar para poder estar unidos por la eternidad con Dios? ¿Cuál es el precio que queda por pagar? Ninguno. Ninguno. ¿Cuál precio? Si el precio quedó pago en la cruz. Entonces, básicamente la cruz me dice que no debo nada a la ley. Recuerden que el problema con la ley es que la ley me decía que yo estaba endeudado con Dios y tenía que morir. Pero ahora que ya Cristo ha sido el Cordero de Dios, ha sido el sacrificio, ya fue a la cruz, rompió el velo, entonces ya no hay separación. Entonces, ¿qué precio queda por pagar? Ninguno. La cruz me está diciendo que no le debo nada a la ley. Eso dice la cruz. Como Él tomó mi lugar y ya pagó, la cruz me está diciendo que yo no le debo nada a la ley. Que la ley me mira y me va a decir, aquí están los mandamientos. Cuando la ley me mira y me habla de los mandamientos, yo miro la cruz y la cruz dice, eso ya está pago allá. O sea que ya no hay nada más que pagar. Muy bien, sigamos. Lucas capítulo 23, 55 y 56. Lucas 23, 55 y 56. Y habiendo... Lucas 23, 55 y 56. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué era necesario hacer con el cuerpo? Había que prepararlo, ¿cierto? Ya definitivamente prepararlo. ¿Quiénes estaban con José? Las mujeres. Mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Seguidoras de Jesús. ¿Cómo quedó el cuerpo esa noche? Al final de esa tarde, ¿cómo quedó el cuerpo? ¿Cómo dice que quedó? Quedó muerto, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron? Dice que quedó envuelto. Ah, sí, porque José había comprado una sábana y lo había envuelto. Entonces, ¿cómo quedó Jesús? Quedó envuelto, dice que cogieron y lo envolvieron. Entonces, no fue que solamente le echaron una sábana por encima, así como un cadáver, le echaron una sábana y cogieron y lo metieron al sepulcro, sino que quedó envuelto. Envuelto, entonces habla de plegar o de ajustarlo, ¿cierto? Como especie, como una momia, que era como la costumbre en el oriente. Entonces, cogieron y lo envolvieron, quedó envuelto, plegado, ajustado, ¿cierto? Entonces, de esa manera, al coger el cuerpo de Jesús
y envolverlo, plegarlo. De esa manera entonces la tela coge la forma del cuerpo, ¿cierto? La tela coge la forma del cuerpo porque queda como una momia, queda envuelto. Y le colocaron un sudario en la cabeza, ¿cierto? O sea que entonces la envoltura que le hicieron a Jesús fue en dos partes. Una parte del cuello hacia abajo, lo envolvieron, y el sudario que iba puesto en la cabeza. Muy bien, o sea, era en dos partes. Quedó listo, así ya quedó el Señor listo, preparado, ya lo echaron a la tumba y colorín colorado. No, ¿cierto? No quedó listo, o sea, eso fue algo que se hizo rápido porque el tiempo apremiaba, ¿cierto? No había tiempo, entonces no quedó listo. No había tiempo suficiente para dejar el cuerpo como se debía dejar, con especias aromáticas y esto para preservarlo un poco más. Entonces, dice que lo dejaron así, lo metieron en la tumba y las mujeres se fueron para hacer el reposo y luego el domingo venir con las especias y ahora sí prepararlo bien para su sepultura, ¿verdad? Ahora sí como debía ser. Entonces iban a preparar las especias aromáticas. Comenzaba el día de reposo. Ese día no se hacía ninguna obra. En el día de reposo no se hacía nada. Así que sencillamente ese día no se hacía nada. Tocaba volver hasta el domingo. ¿Qué había hecho Jesús al dar su vida? Pagó el precio por el pecado, ¿cierto? Quitó la maldición. Satisfizo la justicia de Dios, la justicia del Padre. Acabó con la separación que había entre el hombre y Dios, ¿cierto? La separación. Por eso dice que hizo la paz entre Dios y los hombres, hizo la paz, hizo la unión. Bien. ¿Para quiénes fue todo esto? ¿Quiénes disfrutan todo? O sea, ¿para quiénes fue toda esa obra que se hizo en la cruz? Para todos los hombres. La obra de la cruz fue para toda la humanidad. O sea, lo que se pagó en la cruz, se pagó para todos. La justicia por el pecado cayó sobre él, la justicia que tenía que haber caído sobre toda la humanidad. O sea que cayó sobre él, quedó pago también. Lo que se le debía a Dios por causa del pecado, en la cruz quedó pago. O sea que todos los hombres quedaron sin deuda, se pagó. ¿Ok? Entonces, la separación se quitó para todos los hombres. O sea que la obra que se hizo en la cruz fue para todos los seres humanos. Todos. Ahí no hay excepción. Bien. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? Creerle al Padre, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha venido pidiendo desde el principio? Que se le crea. Jesús también tenía que pasar por lo mismo. Tenía que creerle al Padre. Ponga su vida que yo se la doy. Lo hizo así. Puso su vida. Le cree al Padre. ¿Qué creemos nosotros? Que Jesús es el único hombre que le creyó al Padre. O sea, nosotros no pudimos definitivamente. Jesús es el único hombre, el único ser humano que le creyó al Padre, ¿cierto? De ese sacrificio que hizo Jesús allí en la cruz como el Cordero, como el libertador que se había prometido en Génesis 3:15 que vendría a acabar con el pecado, de la obra que hizo Jesús, ¿quedó faltando algo por hacer? Toca hacer algo, o sea, falta algo. Bueno, Jesús hizo su parte, yo voy a hacer. ¿Queda algo por hacer de la obra que hizo Jesús? Nada, Jesús lo hizo todo, ¿verdad? ¿Qué comenzó? ¿Qué comienza después de que dejan a Jesús en la tumba? Después de que envuelven a Jesús y lo dejan en la tumba, ¿qué comienza? Comienza el día de reposo. ¿Cierto? Ya lo dijimos, comienza el día de reposo. ¿Qué empezó entonces para el hombre? ¿Qué empezó para el hombre? Antes del sacrificio de Cristo, el hombre tenía que, cada vez que pecaba, sacrificio. Y mañana volvía a pecar, sacrificio. Y el hombre volvía a pecar, sacrificio. Y recuerde que en Hebreos dice que eran sacrificios incansables, ¿verdad? Bien. Sacrificios por el pecado. Eso era lo que pasaba en todo el Antiguo Testamento y hasta antes de la crucifixión de Cristo. Bien.
Jesús es crucificado y muere. Lo bajan de la tumba, lo envuelven como una momia, lo envuelven en los sudarios, en la sábana, luego le colocan un sudario, le envuelven la cabeza con un sudario y lo meten a la tumba. Bien, ya Jesús está en la tumba. ¿Qué comienza? El reposo. ¿Qué se hacía en el día de reposo? Nada. Muy bien. ¿Qué más quedó por hacer del sacrificio de Cristo? Nada. Ya quedó todo hecho. Ok. Entonces, ¿qué más quedó para que haga el hombre? ¿Qué más queda para que haga el hombre? Nada. Jesús le creyó al Padre lo que yo no le pude creer. Mire qué interesante. Vamos a que a usted le quede claro esto. Jesús va a la cruz porque le cree al Padre que Él va a dar la vida y que el Padre se la vuelve a dar. Dijo, listo, yo le creo que usted me la vuelve a dar. Va y la da. Va a la cruz. Jesús le cree al Padre porque yo no le puedo creer. Yo no le pude creer y no le puedo creer. Entonces Jesús va y le cree lo que yo no puedo creer. Bien. Jesús va a la cruz y muere en mi lugar, paga mi culpa porque yo no la podía pagar. Se convierte en el sacrificio perfecto, el que Dios acepta, porque a mí no me acepta como sacrificio porque soy imperfecto. Entonces Jesús va y hace el sacrificio perfecto, muere, rasga el velo, o sea, se abre, se quita la separación, ya no hay separación, todos pueden llegar a Dios. Bien. Bajan a Jesús de la cruz y lo llevan al sepulcro. ¿Qué día sigue? El día de reposo. ¿Qué se hace en el día de reposo? Nada. ¿Qué puede hacer el hombre ahora? Nada. Porque lo que había que hacer, ya Cristo lo hizo. Entonces, ¿qué empezó ahora para el hombre? Después de que Cristo está en la tumba, ¿qué empieza para el hombre? El reposo de Dios. ¿Qué sigue para el hombre? El reposo de Dios. Mire que esta es una alegoría bien interesante. Cristo va a la tumba y comienza el día de reposo. ¿Qué se hace en el día de reposo? No se hace nada. El sacrificio está completo. ¿Qué hay por hacer? Nada. Entonces, ¿qué le queda hacer al hombre de ahí en adelante? Nada. Entonces, ¿qué empezó para el hombre? El reposo de Dios. Ya no hay que hacer sacrificios incansables, cordero, 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 porque ya el sacrificio aceptable, perfecto, ya se hizo. Muy bien. Vamos a Hebreos capítulo 4, 1 al 10. Hebreos 4, 1 al 10. Hebreos 4, 1 al 10. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Hasta el 10? Hasta el 10. Ya. Muy bien. Entonces, aquí habla del reposo, ¿cierto? Y estamos hablando del reposo. Esa analogía, Cristo va a la cruz, hace lo que se tenía que hacer,
Cuando lo bajan de la cruz y lo sepultan, entonces comienza el día de reposo. Está diciendo que ya entró o llegó el reposo de Dios, que lo que había que hacer por el pecado ya se hizo, luego ya no hay que hacer más sacrificios incansables porque el sacrificio perfecto ya se hizo. Entonces, ¿qué viene para el hombre? El reposo de Dios. Según Hebreos, ¿por qué parece que algunos no han entrado? Dice ahí el texto, que parece que algunos no han entrado. ¿Por qué razón no han entrado? Porque también nosotros se nos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Escuche. ¿Por qué parece, dice, por qué parece que no han entrado? Sencillo. Dice, pero los que creemos, hemos entrado en el reposo de Dios. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que creen? Pero los que creemos, ¿qué es lo que creen? Pues creen que Cristo ha sido el Cordero perfecto y que lo que había que hacer se hizo. Creemos en el sacrificio. Entonces, si ya Él fue el sacrificio, entonces ya yo no tengo nada más que hacer, porque ya lo que había que hacer se hizo. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? El reposo de Dios. Muy bien. ¿Por qué parece que no han entrado? Porque no han creído en el sacrificio o no han creído que el sacrificio fue completo. No han creído que el sacrificio fue completo. Por eso se la pasan haciendo para poder entrar. Se la pasan haciendo y haciendo y haciendo para poder entrar, cuando lo que hay que hacer es creer que el sacrificio fue completo, que ya no hay nada más que hacer. Entonces, por eso aquí en Hebreos nos deja ver precisamente eso, que hay personas que el sacrificio del Cordero ya se hizo, solo hay que creer que ese es el sacrificio perfecto, pero piensan que, algunos no creen que ese sacrificio, no, yo no creo que ese es el sacrificio perfecto. Otros creen, pero creen que hace falta algo más. Entonces, el sacrificio de Cristo más, algo que yo tengo que hacer. Pero recuerde que después de que lo bajaron del sacrificio, lo que seguía era el reposo. Seguía el reposo. Esto quiere decir que lo que viene para el hombre después del sacrificio de Cristo es el reposo. El reposo es que no hay más que hacer. Lo que había que hacer ya se hizo. Luego ya no queda nada más para hacer. La separación se quitó. El camino quedó abierto. ¿Cierto? Podemos entrar al trono de la gracia. Podemos ir a Dios. Entonces, ¿por qué no entran en el reposo? ¿Por qué parece que no han entrado? Porque no creen que el sacrificio haya sido perfecto y no creen que el sacrificio haya suplido todo. Entonces se la pasan haciendo. Yo tengo que hacer para poder entrar. ¿Cuándo estaban acabadas las obras de Dios? Según el texto. Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaban acabadas sus obras? Desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo reposó Dios de sus obras? ¿Desde cuándo reposó? Desde la creación, ¿se acuerdan del día séptimo? Y el séptimo día reposó Dios de sus obras. Es decir, lo que había que hacer se hizo. El séptimo día Dios reposó de sus obras porque lo que había que hacer se hizo. ¿Qué pasa con la ley por la muerte de Jesús? Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con la ley? ¿Con el sacrificio de Cristo? La ley se cumplió. Se cumplió. ¿Por qué se cumplió? ¿Cuál era el propósito de la ley?
cumplirse La ley que me decía, de la condición de cada uno, la ley me decía que soy pecador separado. culpable, ¿cierto? ¿Cómo dice Romanos 10:4? 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ah, ok, entonces, ¿cuál era el fin de la ley? Mire, cuando estudiamos la ley, cuando vimos los 10 mandamientos, ¿se acuerdan que estudiamos la ley, vimos los 10 mandamientos? Siempre nos quedaba un interrogante y era, bueno, pero ¿por qué Dios manda una ley que nadie puede cumplir? ¿Por qué manda 10 mandamientos que nadie los puede cumplir? ¿Por qué manda una ley que la ley lo único que le dice al hombre es lee ahí? Y después de que lee los 10 mandamientos, la ley le dice, eres culpable. Si haces esto, vives. ¿Puedes? No, yo no puedo hacer eso, entonces estás muerto. ¿Para qué manda una ley que lo único que me dice es que estoy muerto? Entonces uno quedaba con la interrogante, con la idea, pero ¿por qué Dios manda una ley que lo único que me dice es que estoy muerto? Bueno, porque es que la ley no daba ninguna salida. La ley no solucionaba nada. La ley lo único que le decía es cuán pecador usted era y cuánto merecía morir. Eso era todo lo que hacía la ley, ¿cierto? No daba ninguna salida de nada, no había ningún chance. ¿Qué es lo que le quedaba cuando leía la ley? Lo único que le quedaba era seguir sacrificando corderos porque no me solucionó nada. Sigo matando corderitos porque solución no me dio. Bien, ¿qué nos cuenta Romanos? Romanos nos dice algo que era la inquietud que teníamos con la ley. ¿Qué dice la ley? Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley Para justicia a todo aquel que para cree. justicia a todo aquel que cree. O sea que entonces, ¿cuál era la razón de la ley? ¿Cuál era la finalidad de la ley? El por qué esa ley que no producía salvación, no daba chance de nada. ¿Cuál era el final de esa ley? ¿Cuál era el propósito de esa ley? Dice Romanos que el fin de la ley era Cristo. llevarnos a Cristo. La ley lo que nos decía era, ustedes no tienen escapatoria por ningún lado, no tienen chance. La única salida que ustedes tienen es cuando venga el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, porque ustedes no tienen chance de nada. Entonces, ahora entendemos. El fin de la ley no era salvarnos. El fin de la ley no era ayudarnos. El fin de la ley era, por decirlo de esta manera, por ponerlo gráfico, tomarnos de la mano, decirnos usted está muerto, pero camine lo llevo donde puede haber vida, y llevarnos de la manita hasta Cristo, que es el sacrificio perfecto. Así que el Romano nos cuenta que el fin de la ley es Cristo. La finalidad que había, el propósito que había con la ley era llevarnos a Cristo. Y una vez que nos llevó a Cristo, ¿qué pasa con la ley? Se cumplió. Se cumplió. Cumplió su cometido. Cumplió su propósito. Por eso entonces dice lo que leíamos anteriormente en Hebreos. Si yo creo que Cristo es el sacrificio, entonces la ley cumplió su objetivo. Llevarme a Cristo. Ya estoy ahí. Ahora entro al reposo de Dios. Ya no hay nada más que hacer. Pero si yo no creo que Cristo es el Cordero perfecto, es el sacrificio sustituto por mi pecado, si yo no creo eso, entonces todavía estoy de la mano con la ley. Todavía voy de la mano de la ley. Y yo no quiero creer que Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces sigo con la ley. ¿Y la ley qué me dice? Muerto. Entonces yo hago y hago porque yo no quiero estar muerto. Entonces yo hago sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio porque yo no quiero estar muerto. Por eso dice, no entrar en el reposo. No entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque para entrar en el reposo tengo que dejar que la ley me lleve a Cristo. Creo que Cristo es el sacrificio perfecto y entonces entro al reposo. Recuerde, después de la crucifixión viene el día de reposo. Sigue el reposo. Ya no hay más que hacer. Reposemos. No hay más que hacer. La obra que había que hacer la hizo Cristo. Entonces por eso dice en Hebreos que parece que no han entrado al reposo porque no han creído, entonces todavía se la pasan haciendo, luego todavía están con la ley diciéndole culpable, 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 pero tengo el sacrificio, pero no quiero creerlo. Bien, muy bien. Miqueas capítulo 7, versículo 19.
7:19 de Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ok, ¿cómo dice? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien. ¿Para qué la sepultura? ¿Por qué Cristo tenía que ir a la sepultura? Para sepultar nuestras iniquidades. ¿Qué significa entonces la sepultura? El fin de nuestros pecados, ¿cierto? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con la sepultura de Cristo? Nos quiere enseñar que nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, ¿dónde quedaron? Sepultados, ¿cierto? Que nuestras iniquidades fueron sepultadas. Miqueas habla acerca de esto. Entonces, Él sepultará nuestros pecados. Quedan sepultados, quedan olvidados. Muy bien. Lucas 24, 1 al 3. Lucas 24, 1 al 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Muy bien, ¿qué día es? Primer día de la semana. O sea, primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Domingo. ¿Cuándo terminó el día de reposo? Terminó el sábado a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sábado a las 6 de la tarde terminó el día de reposo. ¿Qué pasó durante ese día de reposo? No se hizo nada. Nada, no pasó nada, ¿cierto? El día sábado no se hizo nada, era el día de reposo. ¿Quiénes aparecieron entonces en el primer día de la semana? Las mujeres. Las mujeres que le seguían aparecieron allí. ¿Dónde estaban sus discípulos? Habían huido. Sus discípulos habían huido. ¿Qué pensaban los discípulos de su maestro ahora que ya lo habían sepultado? Bueno, aquí todo acabó. El maestro ya fue sepultado, el maestro murió. Aquí la historia terminó. Ya esto aquí se queda. ¿Okay? Eso era lo que pensaban. Esto ya terminó, por eso habían huido. ¿Estaban esperando que resucitara? No. No estaban por ningún lado, no estaban esperando que... Ya dijeron, no, aquí nos van a matar a todos, hágale, perdámonos, ¿cierto? Entonces, no. ¿Para qué las mujeres llevaban especias aromáticas ese domingo? Para poderlo embalsamar, echarle a él. O sea, dejar el cuerpo listo para la sepultura. Dejar el cuerpo listo para la sepultura. Muy bien. ¿Qué hallaron al llegar a la tumba? La piedra removida. Cuando llegaron a la tumba se encontraron que la piedra había sido quitada, que la piedra había sido removida. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, es interesante entender que la piedra había sido puesta, los enemigos habían oído, los religiosos ellos habían oído que el Mesías iba a resucitar. Él andaba diciendo que se iba a levantar, entonces pensaban, bueno, para que no van a decir que vengan los seguidores de él y se roben el cuerpo y luego digan que resucitó y entonces sí que el mal es peor. Entonces hagamos una cosa, pidamos guardia romana, que estén apostados soldados ahí en la tumba para que la piedra nadie pueda removerla, nadie se acerque, y colóquenle el sello romano. Esto es que con el sello romano nadie osaría romper ese sello porque eso le costaba la vida. Entonces ellos no iban a romper ese sello, tocaba dejarlo ahí. No, ya la sellaron, eso toca dejar eso quieto así. Se aseguraron de que no fuera a resucitar, ¿cierto? Pero cuando las mujeres llegan allí, ¿cómo hallan la piedra? Corría. Removida. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la piedra está quitada? Y dice entonces que fueron a mirar y no hallaron el cuerpo, ¿cierto? Ya el cuerpo de Jesús no estaba.
¿Qué pasó acá? Muy bien. Mateo 28, 1 al 6. Mateo 28, 1 al 6. Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Muy bien. ¿Qué le dijeron los ángeles a las mujeres? No temáis vosotras. ¿Por qué buscan al que vive? ¿Por qué buscan al que vive? ¿Cierto? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? O sea, ¿qué le están diciendo que cómo está Jesús? Que está vivo, ¿cierto? ¿Por qué buscan al que vive? ¿Qué sabían ellos que ellas habían olvidado? Que él iba a resucitar. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué sabían ellos, los ángeles, que ellas habían olvidado? Que era necesario, ¿cierto? Ellos sabían que las mujeres habían olvidado que era necesario, o sea que se requería, que tenía que ser así, que era necesario que fuera crucificado y resucitara al tercer día. Entonces los ángeles les recuerdan, a ustedes se les olvidó que era necesario, que se requería que fuera crucificado y que resucitara al tercer día. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres? Se acordaron, ¿cierto? Se acordaron de las palabras, se acordaron de que Él les había dicho, se acordaron de sus palabras y dieron las buenas nuevas, dieron la buena noticia. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que Jesús ha resucitado. Esas son las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Que Jesús ha resucitado. Ellos se fueron a dar las buenas nuevas. La buena noticia, Jesús ha resucitado. Esas son las buenas nuevas o las buenas noticias. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Cuándo resucitó? Al tercer día, ¿cierto? Como lo había dicho. Al tercer día. Muy bien. San Juan capítulo 20, 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien. ¿Quiénes fueron al sepulcro ahora? Pedro y María Magdalena, sí, Pedro
María Magdalena, ¿Y quién más? Pedro. Ay, se me perdió. Simón Pedro. Y salieron Pedro y el otro discípulo. Muy bien, entonces está María Magdalena, Pedro y Juan. Juan es el que escribe el Evangelio y él es el que va acompañando allí. María Magdalena, Pedro y Juan. Cuando llegaron, ¿qué vieron? Pues que vieron que el sepulcro estaba vacío y que los lienzos estaban en un lado y el sudario en otro. Muy bien, entonces ellos entran, recuerde cómo habían preparado a Jesús para el sepulcro, la noche del viernes. Lo bajaron del cuello hacia abajo, lo envolvieron, ¿cierto? Con los lienzos, lo envolvieron, entonces quedaba la forma del cuerpo, como una momia, quedaba la forma del cuerpo. Y la cabeza la envolvieron con un sudario. Bien. Cuando ellos llegan a la tumba, ¿qué encuentran? ¿Vieron los lienzos puestos allí? ¿Vieron los lienzos con el que lo envolvieron? Ujú. ¿Vieron los lienzos puestos allí? ¿Y qué más? Y el sudario Y el sudario que había estado sobre la cabeza que había estado sobre la cabeza en otro lugar enrollado. en otro lugar enrollado, allá enrollado. Muy bien. Eso quiere decir que cuando ellos llegan, se dan cuenta que los lienzos con los que lo envolvieron, ¿cierto? Con los que lo apretaron y lo envolvieron, quedaban con la forma como una momia del cuello hacia abajo, pues los lienzos estaban allí. Ellos llegan y ven los lienzos allí, puestos allí como se habían dejado, con la forma del cuerpo, y lo que había, el sudario con el que habían envuelto su cabeza, doblado, enrollado, puesto en otro lugar aparte, ¿cierto? Esto quiere decir que se podía mirar los lienzos que estaban allí, se podían ver, o sea, se podía mirar. Miremos Lucas 24:12. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oiga, cuando Pedro entra, aquí Lucas nos cuenta, cuando Pedro entra y mira, dice que él entró y vio que los lienzos estaban ¿cómo? Ve que los lienzos estaban en el versículo Solos. 12. Ve que los lienzos estaban Solos. solos. O sea que cuando él entra, ve los lienzos con que habían envuelto al Señor, que había dejado la forma como la momia, la forma del cuerpo. Cuando él entra, ve que están los lienzos allí. Porque el sudario estaba enrollado y puesto en otro lugar. Mire que esto es interesante. Si la teoría es que el cuerpo había sido robado, ¿ve? Si la teoría es que el cuerpo ha sido robado, que no resucitó, que fue que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿cómo hacen o cómo estarían cuando entran los discípulos? ¿Cómo estarían el sudario y los lienzos? Si alguien vino y se robó el cuerpo, ¿cómo estarían? Pues entonces estarían tirados por un lado el sudario y tirado por otro lado los lienzos. Pero dice que cuando Pedro entró, el sudario no estaba en la cabeza, no porque Jesús no pudiera haberse salido dejando todo intacto, sino porque cómo miraban dentro. Si entran y ven ahí, cómo miran dentro. Entonces, lo que estaba envuelto en la cabeza estaba puesto en otro lugar. Y cuando Pedro entra y mira adentro, se da cuenta que están los lienzos, está la forma, pero están solos. Y se maravilló, ¿qué es esto? Y salió corriendo. Entonces, los lienzos estaban allí con la forma del Señor. O sea, si se lo hubieran robado, tienen que desenvolverlo, tirar los lienzos, tirar el sudario y llevarse el cuerpo. Pero cuando Pedro entra, se da cuenta que lo que cubría la cabeza está puesto en un lado
pero los lienzos están ahí, pero están solos, o sea, ahí no hay nadie, pero están ahí. Es decir, están en la forma que están. Quiere decir que no hubo chance de robarse el cuerpo, porque ¿cómo lo roban si los lienzos estaban solos, pero con la forma? Se le entra y mira, y se maravilla de ver que resucitó, se salió y dejó los lienzos ahí, resucitó, ¿verdad? Muy bien. Sé que se podía mirar por dentro. El sudario enrollado aparte para que pudiera mirar por dentro de los lienzos. San Juan 20, 8 al 10. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Muy bien. ¿Qué creyeron los discípulos? ¿Qué creen ahora? Que se ha resucitado. Que había resucitó. cumplido. Dice porque aún no había ¿qué? Que no habían entendido. Aún no habían entendido las escrituras. Porque aún no habían entendido, ¿cierto? No habían entendido ¿qué? Que era necesario que resucitara. No habían entendido que era necesario que resucitara. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús acerca de él? ¿Qué había dicho Jesús acerca de él? Que era necesario. Que él daba su vida y la volvía a tomar. Él había dicho, yo doy mi vida, yo pongo mi vida, pero yo la vuelvo a tomar. Eso era lo que había dicho, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué era lo que ellos no entendían? Que era necesario que muriese y resucitare. Ellos no entendían nada. Terminemos con esta cita, San Juan 11, 25, 26. San Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy bien. ¿Qué nos daría Jesús? ¿Qué nos daría? Resurrección y vida. ¿Cierto? Resurrección y vida. Eso nos daría. Dice que nos daría resurrección y vida. Si Jesús no resucita, ¿qué sucede? Si Él dice que Él va a morir en la cruz, pero que Él vuelve a resucitar, y si no resucita, ¿qué sucede? Él había dicho, yo soy la resurrección de la vida, y yo, el que cree en mí, yo le doy resurrección y le doy vida. Si Jesús no resucita, ¿qué sucede? Pues no hay... Si Él dice que va a resucitar y no resucita, no es fiel, porque Él había dicho Él había dicho que resucitaba y no resucitó, entonces no es fiel. Y si Él no resucita, entonces no nos puede dar, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, pues yo le doy eso, resurrección y vida. Pero si Él no resucita, ¿qué está diciendo? Primero, que no es fiel, o sea, que no cumple lo que dice. Y segundo, que no nos puede dar resurrección y vida, porque ni Él pudo resucitar. O sea, no se cumple la palabra, ¿sí? No hay forma, no hay manera, no nos puede dar, resurrección y vida. ¿Cómo alguien no muere eternamente? ¿Cómo alguien no muere eternamente? Según el texto que leímos. ¿Cómo alguien no muere eternamente? ¿Cómo alguien no muere eternamente? Según el texto que leímos. Según San Juan 11, 25 y 26. ¿Cómo alguien no muere eternamente?
Si creen, muy bien, hermana Angélica, hincapié. Creyendo. Según el pasaje, ¿cómo alguien no muere eternamente? Creyendo, que dice, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, pues tiene resurrección y tiene vida eterna. ¿Cómo alguien no muere eternamente? Creyendo. ¿Creyendo qué? Según el texto, ¿qué toca creer? Que Él es la resurrección y la vida. Que Él es la resurrección y la vida. Entonces lo que yo tengo que creer es que Él es la resurrección y la vida. Eso es lo que hay que creer. ¿Había otra forma de tener la vida eterna? No. ¿Había otra forma, si no es creyendo en que Jesús es la resurrección y la vida, para tener esa vida eterna? Si no es creyendo en que Jesús es la resurrección y la vida, ¿hay otra forma de tener la vida eterna? Sí, sí hay. ¿Cuál era? ¿Cuál era la forma de tener la vida eterna? Cumpliendo la ley. Había otra forma, cumpliendo la ley. Entonces, si no creo que Cristo es la resurrección y la vida, si yo no creo eso para tener vida eterna, entonces la única opción que me queda es, la ley. Entonces, voy a cumplir la ley. Cumpliendo la ley decía, si haces esto, vivirás. Entonces sí cumplo la ley. Pero, ¿podemos cumplir la ley? No la pudimos cumplir. Así que entonces la única opción que realmente nos viene quedando es creyendo que Jesús es la resurrección y la vida. Muy bien. Creyendo que Él es la resurrección y la vida. Bien, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Ya nos queda prácticamente la última clase. Próximo lunes terminamos el estudio, pero tenemos que hacer un ejercicio, entonces necesito organizarlo acá. Para el próximo lunes terminamos ya esta lección, terminamos el estudio, ya este estudio que estamos llevando se termina en la próxima sesión, donde vamos a poder entender entonces realmente qué significa ese sacrificio en la cruz, por qué era necesario la resurrección de Cristo, por qué tenía que levantarse. Entonces eso lo vamos a entender mucho mejor en la próxima clase. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre bueno y maravilloso, te agradecemos en esta hora por el tiempo que nos has regalado, que nos has permitido, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias porque hoy hemos podido entender, Señor, que la obra que había que hacer la hiciste tú en la cruz del Calvario. Tomaste nuestro lugar, pagaste nuestra deuda, recibiste nuestro castigo. Señor, y nos dejaste entender en esta noche, Dios, que después de tu muerte, lo que seguía era el día de reposo. Es decir, que después de tu sacrificio, no había nada por hacer. El velo del templo se rasgó, la separación se quitó, hay acceso a Dios, así de que el pecado fue juzgado, todo quedó hecho, no quedó nada pendiente, no quedó nada por hacer. Esto nos hace entender que lo que viene a continuación es entrar en el reposo de Dios, creyendo que tú eres nuestro Cordero, nuestro sustituto, creyendo que en tu sepultura mis pecados fueron sepultados, y creyendo que en tu resurrección yo tengo resurrección y vida también, vida eterna. Así que gracias, Señor, por enseñarnos estas verdades en esta noche.